¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Estudiando Contaduría y también a Arte Financiero. Bueno, vamos a empezar con este tema bastante interesante. Quiero aclarar que este tema ustedes tienen que verse como si fueran estudiantes. En esta ocasión vamos a hablar un poquito de estudiante, cómo debemos reaccionar hacia los docentes, es decir, a los maestros que tenemos en la carrera de contaduría. Les voy a decir un punto, lo voy a explicar, doy ejemplos y así sucesivamente pues hasta terminar. Entonces el tema es cómo tratar a tu docente de contaduría, es decir, a tu maestro, a tu maestra que tienes en el semestre o en el trimestre o en el cuatrimestre, dependiendo en qué universidad estés, ya sea en línea o estés de manera presencial. Primer punto, me dirijo al docente con respeto y profesionalismo. Muy bien, es importante que nosotros como estudiantes veamos al docente como realmente, pues al final un profesional. Es verdad que si te vas a encontrar con, pues, maestros o maestras que, digamos, les hace falta, como dicen coloquialmente, les hace falta barrio. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Bueno, antes de explicar, yo puse aquí una anotación. Reconociendo su experiencia académica y práctica. Se supone, ¿verdad? Se supone que muchos de los docentes que imparten clases en la universidad, en su momento, pues obviamente fueron como nosotros estudiantes, ¿no? Y que cada uno, pues se fue a un área o la vida misma lo envió a un área, ¿no? Donde aprendió, donde tuvo experiencia, buenas, malas, en fin, todo. Y posteriormente decidió esos conocimientos, pues obviamente, pasarlos a los estudiantes. Y es una experiencia y una ventaja como estudiante porque así tú no echas a perder de alguna manera. ¿Por qué? Porque el maestro ya echó a perder tiempo y a lo mejor atención, información, etcétera, porque te lo va a decir, hey, no cometas este error. Entonces, ustedes que son estudiantes de la carrera de contaduría, cualquier maestro que de repente les comparta un caso, una situación, dependiendo del tema que está dando de clases, tómenlo como una referencia importante para que ustedes no cometan, obviamente, pues el error, ¿verdad? Es verdad, como les decía, que pues se supone que todos son obviamente profesionales, pero sí hay que decir algo bien importante. Es verdad que hay muchos maestros de la carrera de contaduría que saben mucho del tema, saben mucho del tema del área que están impartiendo. Pero también lamentablemente muchos docentes no saben ser maestros y esto ya es muy diferente a la carrera. Ponemos ejemplos. Hay personas que, vamos a suponer, la materia de, ¿qué les gusta? Matemáticas financieras, por ejemplo. La materia de matemáticas financieras o la asignatura de matemáticas financieras, puede que tu docente sea un experto, o sea, bien fregón, o sea, es un experto. Y no solamente es experto, a lo mejor él se dedicó más a un 100% al área bancaria. Probablemente fue gerente de un banco, probablemente fue gerente en, no sé, instituciones fintech, o sea, experiencia la tiene. Pero, ¿qué pasa cuando llega, obviamente, a la escuela, ¿no? Al impartir la clase, no, pues los conocimientos que él tiene, pues lamentablemente no los sabe, digamos, pues explicar. Lamentablemente eso pasa. Sí, es verdad, sí pasa. ¿Y por qué pasa esto? Ustedes se preguntarán. Muy sencillo. Porque la mayoría de los profesionales de cualquier carrera, no solamente de contaduría, puede ser de derecho, puede ser de filosofía, puede ser de matemáticas, puede ser de inglés, puede ser de historia, puede ser de química, ingenierías, todos esos maestros que egresan de una universidad están egresando para la carrera o la profesión que van a hacer en los trabajos, no para maestros. Y es por eso que muchos pues dicen, es muy fácil, yo me sé todo, pero dar clases es muy diferente. ¿Qué es mi recomendación? Bueno, esto va más enfocado un poquito, si tú eres un maestro de la carrera de contaduría, hay que meterse a ya sea diplomados o a maestrías relacionadas, pero con la docencia, que podríamos decir que no es un área que nos enseñaron.
Esto para facilitar obviamente el aprendizaje del alumno. Pero bueno, como estudiante, siempre pues ahora sí que toma lo mejor de los maestros que te impartan. Lamentablemente también vas a tener malos maestros, eso es verdad. ¿Qué hacer cuando nos toca un maestro pues malo al enseñar? Lo único que podemos hacer es aprender lo más que se pueda de cómo de la clase. Entonces voy a poner aquí un ejemplo. Cuando yo estaba de estudiante tenía un maestro precisamente de matemáticas financieras. Muy buen maestro, la verdad. No solamente por la experiencia que tenía, sino porque también pasa de que es un buen maestro y la clase la da muy bien. Entonces, si la clase la da muy bien, tiene la experiencia, sabe del tema, porque los alumnos no entienden. Una de las materias más difíciles que tienen los contadores es matemáticas financieras. ¿Por qué? Porque a muchos no les gustan las matemáticas y porque saben que matemática, pues es matemática. Las matemáticas prácticamente a todos casi no les gusta. Un 80% de la población no le gusta matemáticas. Pero ¿qué creen? Es una materia, una asignatura que en la vida real sí o sí la llevas. Este maestro era muy bueno, bla, 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 pero lamentablemente los estudiantes no la armaban. ¿Por qué no la armaban? Porque llevaba álgebra, que hay que separar, hay que hacer despejes, que calcula la tasa de interés, que si se compra un terreno, lo quieres invertir a tantos plazos y luego ponerle unos intereses de cierto porcentaje, bla, bla, bla. Entonces es entre álgebra y aritmética y pues muchos estudiantes ahí pues dicen, no entendemos, ¿no? Entonces, a pesar de que el maestro era muy bueno, enseñaba, tenía la paciencia para enseñar el problema varias veces, los estudiantes pues no, como que no la armaban, ¿no? Entonces, eso puede pasar, pero bueno, si es el caso del estudiante, pues tendría que practicar más el estudiante y obviamente pues por su propia cuenta también hacer más para poder entenderle al maestro. Porque hay muy buenos maestros y enseñan muy bien, pero a veces el estudiante no la arma, ¿no? Entonces, ahí está el primero. Dos, asumo la materia con seriedad. Esto ya es tú como estudiante. Como les digo, hay muy buenos maestros que enseñan y todo, pero a veces el estudiante pues no le echa ganas. Así de sencillo, ¿no? Aquí puse una anotación, entendiendo que lo aprendido tendrá impacto directo en mi ejercicio profesional. Es decir, yo sé que hay materias a lo mejor en tu carrera que a lo mejor dices, esto no me gusta o no es el área que yo quiero, pero al final tienes que ponerle atención a cada una de las materias. Aunque tú a lo mejor pienses, esa materia yo no la quiero, no me gusta, y no pienso estar en el área. Es decir, ponemos ejemplos rápidamente. Yo tuve un compañero en la universidad que la verdad nunca, o sea, él le ponía atención pues a casi todas las materias, obviamente. Y él siempre decía, a mí como que la materia que más me gusta, sin duda es lo fiscal, que hay que reconocer, lo fiscal pues sí es una de las materias importantes y incluso si trabajas en el área fiscal es muy bueno. O sea, siendo honesto, sí vale la pena. Pero él decía que le gustaba, que era lo mejor, y la verdad que le ponía mucha atención a esas materias en particular. Ya cuando salimos de la universidad, egresamos, ya en la vida práctica, terminó en el área de nóminas. ¿Por qué terminó en el área de nóminas? Bueno, las circunstancias de la vida lo brillaron a nóminas y lamentablemente no ejerció la parte fiscal, solamente de la nómina, y fue tanto que aprendió de nóminas que él dijo, bueno, a pesar de que yo quería fiscal, ahora sí que las circunstancias me llevaron pues a saber nóminas y pues hasta eso pues también me gusta. Aunque en su momento, la verdad, cuando estaba de estudiante hice yo pues no, la verdad no, o sea, como que nóminas jamás me lo vi, no me lo imaginé. Entonces, cada materia que ustedes tengan, tómenlo con la seriedad posible. Uno nunca sabe si esa es la área a la cual te vas a presentar. Número 3. Llego preparado a clase, revisando conceptos previos y materiales asignados. Esto es muy importante para los estudiantes de la carrera de contaduría. Prepárense para la clase. Y bueno, muchos dirán, pero ¿cómo me voy a preparar para la clase? Muy sencillo. Obviamente aquí ya depende, cada quien tiene su método de estudio, cada quien aprende de manera diferente. Algunos aprenderán simplemente escuchando al maestro, otros aprenderán cuando el maestro literal escribe en el pizarrón, otros entenderán cuando el maestro no solamente habla, sino escribe en el pizarrón y aparte mueve las manos. U otros aprenderán cuando el maestro hable, escriba en el pizarrón,
mueva las manos y todavía te pongo una práctica en el cuaderno. Entonces, cada quien, pues obviamente aprende de manera diferente. Pero eso no quita que cada persona de manera individual, cuando vea el tema, siga leyendo el tema y siga con anterioridad, si quieren darlo así, adelantándose a los materiales. Pongamos ejemplo de la vida real. Ahí les va un ejemplo. Les voy a poner dos ejemplos. Bueno, tres ejemplos. Y eso está muy bien porque dice, llego preparado a la clase y dice, revisando conceptos previos y materiales asignados. Voy a pasar una situación que me pasó, por ejemplo, esto es de la secundaria, pero aplica. Por ejemplo, cuando estaba en la secundaria, en una materia de historia, hay obviamente clases donde llevas libros. Aquí también en la universidad vas a llevar libros o vas a tener que sacar ciertos libros. Entonces, recuerdo muy bien que en la secundaria eh, el profe llevaba un libro de historia y prácticamente su clase en historia era leer, digamos, la lección, ir leyendo la lección y él explicaba. Y al final siempre de la lección había un cuestionario, un relacionar columnas o hacer actividades de libro. Y eso era así por lección, lección por lección. Entonces, en una ocasión, a mí se me ocurrió como anticiparme. Leí otra lección, pero no había dejado esa tarea el maestro. Entonces yo la empecé a leer solamente por curiosidad. No hice los ejercicios de la lección adelantándome, solamente leí la lección. Cuando llego, no sé, llámele casualidad, empieza a hacer como preguntas, etcétera. No sé por qué motivo, empezó a hablar del tema que venía. Yo ya lo había leído y por eso participé en esa clase muchísimo, sin saber que eso íbamos a ver. Entonces, ¿eso es importante hacer? Sí, háganlo así, adelántese. ¿Cuál es la ventaja de adelantar un poquito la lección? Que si tienes dudas o dices, esto como no lo entiendo, pero eso sí, no lo entiendo, pero no lo he visto, porque el maestro no lo ha explicado, pero yo ya lo leí. Entonces, cuando tú llegues, obviamente, a la clase, vas a decir, yo ya lo había leído, pero tengo dudas. Y le vas a preguntar al maestro con mayor facilidad. ¿Por qué? Porque tú ya lo leíste, aunque no lo dejó el maestro. Entonces sí es una ventaja hacer eso, de adelantarse un poquito, aunque sea la lección, no lo práctico, pero sí. Esto ya depende mucho también, pues la materia, ¿verdad? Que hay que ver. Y pues obviamente hay que usar los libros que el maestro recomiende o el libro que están viendo, llevarlo a cabo. Aquí ya depende de la materia. Pongamos otro ejemplo. Por ejemplo, en mi caso, en la universidad, pues se basaban en varios libros, pero había un libro en particular que en la primera materia que llevamos de introducción a la contabilidad, dijo la maestra, este es un libro que es como lectura. No me voy a basar en ese libro, yo llevo mi propio material, pero pues si a alguien le interesa, ahí está. Entonces este libro pues yo lo compré. De hecho, el autor del libro era un maestro también de la misma universidad. Y aunque el libro realmente la profe no se basaba en ese, muchas cosas pues obviamente eran similares. Entonces yo leía obviamente más cosas y obviamente si tenía dudas pues ya lo decía. Esa es una ventaja. 4. Participo de manera fundamentada, es decir, aportando ideas o preguntas relacionadas con el tema. Esto es bien importante que hagan ustedes los estudiantes. Participo de manera fundamentada. Eso es muy importante. Participar de manera fundamentada para aportar ideas o tener preguntas si yo no entiendo. Obviamente relacionadas con el tema. Bueno, casi la mayoría de los estudiantes deben de hacer eso. Es decir, pregunten, aunque a lo mejor tu duda, podríamos decir que a lo mejor no es duda para muchos. Muchas veces pasa de que el maestro, al final, casi siempre todos los maestros hacemos esto. Dar la clase, explicar la clase, ya dependiendo de la clase de qué trata, pues vas a hacer ejercicios, vas a hacer prácticas y dices, ¿entendieron? ¿Y qué dicen todos los estudiantes? Sí, pero a la hora de hacer el ejercicio, pues ya otra vez nadie entendió. Esto se da un poquito más, por ejemplo, en materias como matemáticas financieras, tal vez en personas de físicas de impuestos o personas morales, se va a dar en costos, eh,
llevar la contabilidad de costos, por ejemplo, que son materias un poco, digamos, difíciles. Entonces, lo mejor es estar preguntando, obviamente una pregunta fundamentada, o si tienes ideas referente para, no sé, si estás hablando en una materia de introducción al derecho o sobre derecho laboral, pues obviamente aportar ideas, a lo mejor porque tú tuviste algún problema legal con una empresa. Entonces sí es importante llevar las ideas y participar. Y no solamente es participar preguntando sobre el tema, sino también leer y tratar de explicar. Esto pues es muy bueno. Entrego trabajos completos, claros y en tiempo. Lo ideal sería que todos los estudiantes entreguen los trabajos completos, es decir, tal y como pide el maestro. Aquí, cada maestro pues, te va a pedir en base a su forma de pensar, ¿no? Claros y en tiempo. ¿Qué es en tiempo? Pues si te dicen en una semana se presenta, pues se presenta. Si te dicen en dos, pues en dos. En tres, en un mes, pues en un mes. Hay que respetar los tiempos de entrega. Lamentablemente, como estudiante, no debería de valerse que digas, es que no pude. O sea, no debería de haber como, pues, una justificación. Se entiende que son estudiantes y al final, pues, vas a estudiar. No vas a decir, no lo traje por esto y lo otro. Es que, lamentablemente no deberías. Es raro, obviamente, si tienes un problema muy grave, pues se entiende, ¿no? Pero no aprovechar de, siempre voy a decir que tengo un problema grave. Eso no lo recomiendo. Y también debes de cuidar la forma y el contenido de cómo lo entregas. Siempre háganlo como el maestro les diga. Si el maestro no queda muy claro cómo lo deben de entregar, ustedes entréguenlo conforme lo entregarías en otras materias. Normalmente, si son trabajos para entregar en hojas blancas, tú vas a llevar su portada, probablemente una introducción y pues todo lo que tengas que hacer. Y las referencias de dónde sacó la información. Es lo normal. Y hacerlo, pues en la mayoría de los casos, en Word, imprimirlo. En algunos maestros, hay que maestros le ponen atención de que si yo lo quiero engargolado. No hay maestros que dicen simplemente con que me lo entregues en un folder es suficiente. Por eso es importante decirle al maestro más o menos los tiempos, cómo lo quiere, o si a lo mejor lo quiere a mano. Hay maestros que dicen, no, yo no quiero nada computadora, todo a mano. Bueno, pues a mano. Número 6. Acepto observaciones y correcciones, viéndolas como parte del proceso de formación. Bueno, ¿a qué se refiere esto? Pues obviamente aquí tenemos que aceptar que a veces los maestros nos van a corregir, ¿no? Nos van a dar observaciones, ya sea cuando vas a exponer, cuando vas a entregar un trabajo, etcétera. Entonces, todo lo que nos digan, pues obviamente tratar de hacerlo de manera correcta para pues no equivocarnos, ¿no? 7. Utilizo terminología contable adecuada, demostrando dominio progresivo del lenguaje técnico. Es importante cuando eres estudiante de contabilidad o de la materia que estés llevando o de toda la carrera de contaduría, hay que tratar de utilizar esos términos que aprendemos día con día. Nuestro lenguaje ya tiene que ser más técnico. Claro, si estamos con nuestros compañeros de trabajo, estamos con nuestros compañeros de la escuela o estamos, digamos, en modo serio, en modo trabajo. Obviamente, si estás de relajo, si estás en tu casa, obviamente el término del lenguaje, pues no es necesario ser muy técnico. Es lo que les decía en transmisiones anteriores. Cuando ustedes son contadores, obviamente al cliente normalmente le van a hablar con un lenguaje más simple, porque probablemente él no te va a entender. En la vida real, tú no puedes, al menos a los clientes, hablarles muy técnico. No le vas a decir precisamente el fundamento legal o no le vas a mandar a leer tal artículo. Simplemente tú le vas a decir los requisitos que se requiere para hacer cierta actividad o cierta situación. Entonces, ustedes sí tienen que tener un lenguaje técnico, obviamente de acuerdo en la etapa o en el momento en que estén. Y aprender lo más pronto posible, pues todos los términos contables. Así como también hablar más técnico, más, digamos, ético, más profesional. ¿A qué me refiero con hablar muy profesional? Pasa mucho que siendo estudiantes no debería de hacerse, pero muchos lo hacen. Por ejemplo, que de repente ya están por egresar o vas en segundo, tercero, cuarto semestre, quinto, y pues ya empiezas como a buscar trabajo relacionado, obviamente, para aprender, etcétera. Empiezas a decir cosas como, pues voy a buscar chamba. ¿Qué es eso de buscar chamba? Tú ya eres un profesional, se dice, voy a buscar un trabajo donde me den la oportunidad, ya sea en un despacho contable o en una empresa, en una pyme, pero no digas, ya encontré chamba, voy a buscar chamba.
O sea, esos términos ya hay que quitarlos. Si estabas en un modo de simpleza donde pues no hay nada serio, ok, se vale decir, pero ya eres un estudiante en el área, obviamente, de la contaduría y deberíamos de dejar ese lenguaje para cosas cuando no estamos en la escuela o no estamos en el trabajo. Entonces, ese es un ejemplo. Y obviamente si ya estás titulado, ya estás trabajando, muchas veces he visto que son estudiantes ya, obviamente, ya están muy bien en un trabajo y todavía siguen utilizando, estoy en la chamba. No, tú no estás en una chamba, estás en un trabajo profesional. Entonces, suena muy, a lo mejor muy exagerado, pero sí tienes que cambiar tu manera de hablar. Claro, cuando estás con estudiantes, cuando estás con los maestros, cuando estás en tu trabajo. Ya en la vida real, digamos, en tu casa, si ya no están hablando de cuestiones contables, ni fiscales, ni laborales, entonces sí se vale decir otras cosas más simples, ¿no? Número 8. Actúo como ética, vamos a quedar esto, actúo con ética académica, evitando prácticas deshonestas. Bueno, ¿qué es esto? Tú como estudiante de la carrera de contaduría, pues tienes que ser ético incluso en escuela. Y ustedes dirán, ¿pero qué la ética no se lleva al final? Es decir, cuando yo ya me titulé, yo ya estoy trabajando en una empresa, ¿por qué debería de tener ética si soy estudiante? Bueno, también como estudiante debe de tener ética. Y tú dirás, pero pues si no estoy trabajando, ¿cómo voy a llevar ética? La ética va desde que te presentas a la escuela. No hemos hecho una transmisión donde hablemos qué hay que hacer el primer día de clases. Eso después lo voy a hacer en otra transmisión. Pero bueno, ¿qué tienes que hacer? Es decir, vas a encontrarte con muchos estudiantes de tus compañeros que lamentablemente van a hacer cosas deshonestas. ¿Qué son cosas deshonestas como estudiante? Uno, copiar. Copiar en el examen sí es deshonesto. Copiar. ¿Por qué deshonesto? Al final les voy a decir una cosa. Si bien es cierto, cuando ustedes están en la clase, el maestro está enseñando, que practican, hacen ejercicio, preguntan, exposición, en fin, todo lo que se hace en la escuela. Llega la hora del examen y por alguna razón tú no estudiaste o no te interesó el tema o no le entendiste o cualquier causa, pues dices tú, pues trataré de copiar, ¿no? Para ver si me sale mejor el examen. Tú haces el examen, independientemente si estudiaste o no estudiaste, o si tuviste otras cosas muy ajenas a la escuela, tú hazlo. Si te sacas un 0, un 5, un 4, 3, 2, etcétera, lamentablemente pues sí está mal, ¿no? Porque pues estás estudiando, deberías de sacarte por lo menos 6 para pasar el examen. Pero al final tú sabes tus razones por las cuales no estudiaste. Y es muy deshonesto tratar de copiar. No lo recomiendo copiar. Ahora, una cosa es copiar en el examen y otra cosa es que a lo mejor aprendan en varios compañeros o estén ustedes preguntándose o de repente se vayan en equipo a estudiar. Eso es algo muy distinto. Entonces, esa es una práctica obviamente deshonesta. Otra práctica deshonesta de un alumno o alumna es que, por ejemplo, pongan muchos pretextos para no hacer tareas o trabajos. ¿Por qué? Lo típico es que yo trabajo y me quedo en muy noche, o es que yo trabajo y me tengo que ir ahorita porque entro en la tarde. Lamentablemente, como estudiante no se vale decir eso, porque ahí les va. Se supone que todos los estudiantes de la carrera de contaduría decidieron, nadie les puso una pistola y les dijo, hey, tienes que ganar esta carrera. Decidieron qué universidad entrar. Hicieron tal vez un examen o tal vez no, pero ustedes decidieron entrar a la carrera. Y ustedes sabían que llevarían un un horario de tal hora a tal hora, y que probablemente ustedes a lo mejor ya están trabajando. Entonces no se vale decir, ay, no hice la tarea porque hice este trabajo, o no se vale la tarea porque me queda muy lejos. No sé. Lamentablemente eso no se vale, ¿no? Sería muy deshonesto. A excepción que realmente te haya pasado algo grave. Bueno, ahí sí se vale, ¿no? Otra cosa deshonesta también que suele hacerse, no digo que todos, obviamente, es cuando llega el servicio social. ¿Qué es el servicio social? Eso del servicio social lo vamos a hablar también en otra transmisión, porque mucha gente dice, ¿por qué tengo que hacer el servicio social en la universidad? Si ya lo hice en la preparatoria, ¿no?
en la mayoría de las prepas o la mayoría de las personas que estudiamos 3 años en preparatoria, pues tenemos que hacer un servicio social, ¿verdad? Y pues sí, si es molesto, pues sí, sí puede ser molesto, ¿no? Porque te implica tiempo, costos, en fin, muchas cosas. Entonces, ¿qué pasa con esto del servicio social? Muchos estudiantes, lamentablemente, pues entran a la corrupción. Es decir, al final sí entregan su documentación de que hicieron el servicio social, pero al final no hicieron nada. Lamentablemente, sí hay instituciones, empresas que se prestan pues para recibir un pago y te mando la documentación y pues ya la armaste, ¿no? Al final, para la universidad, pues sí, entregas es un papel obviamente legal, viene con toda la información legalizada, bla, 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 pero tú sabes por dentro que eso pues no lo hiciste, ¿no? Y es lamentable porque muchas personas pues no hacen eso y ahora sí que literal batallan con sus 480 horas o dependiendo de la universidad que vayas, tener que ir, o sea, trabajan algunos, ¿no? Luego estudian, luego tener que ir a hacer el servicio social, la verdad que sí es cansadísimo. Entonces, eso es también ser deshonesto, ¿no? Entre algunas cosas, obviamente hay muchas cosas más que pues son deshonestos. Número 9. Mantengo comunicación respetuosa tanto en clase como medios institucionales. También es muy importante. Obviamente, en el salón de clases, pues se mantiene normalmente el respeto, ¿no? Pero también fuera de, se debe de mantener, al menos lo que se liga en tu universidad y en tu trabajo. Yo sé que cada uno puede tener una opinión sobre un tema, sobre una situación, sobre un compañero de trabajo o un compañero de escuela. Pero lo ideal sería, estás en el trabajo, estás en la escuela, mantener una comunicación respetuosa y no meterte en líos. Pues eso no podría perjudicarte, ¿verdad? Entonces hay que mantenerlo. Y número 10, asume una actitud responsable y autónoma, propia de un futuro contador público. Es decir, ustedes que van a ser estudiantes de la carrera de contaduría, pues deben de tener esa actitud de responsabilidad de que van a ser en un futuro un profesionista. Entonces, pues, esos serían algunos puntos que yo le recomiendo para tratar a tu docente de contaduría o dentro de la escuela como estudiante. Obviamente, sí voy a hacer una transmisión al revés, es decir, si algunos de ustedes son maestros ya de la carrera de contaduría, ¿cómo deberías tú ser ahora, pero con los estudiantes? Porque también a veces, lo mismo que estoy diciendo de estudiantes, a veces algunos maestros o maestras no lo tienen. Entonces también se vale al revés, ¿no? Bueno, hasta aquí la vamos a dejar. Muchísimas gracias y pues nos vemos hasta la próxima con otro tema más. Hasta luego.